Buenos días. Nos podemos ir sentando, que vamos a empezar ya con la jornada. Muchas gracias. Pues muy buenos días y bienvenidos al Foro Nacional Nuevos Paradigmas de la Computación Cuántica. Es un placer acompañarlos hoy en Burgos, en una jornada que nace para mirar al futuro desde la aplicación real de la tecnología cuántica. Organiza este encuentro el Centro Tecnológico Instituto Tecnológico de Castilla y León, con la colaboración del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Gracias a todas las autoridades, a las empresas, a investigadores y a todos los profesionales que hoy nos acompañáis. La computación cuántica, como bien sabéis todos los que asistís a esta jornada, está dejando de ser una promesa para convertirse en una herramienta estratégica. En la jornada de hoy contamos con talento científico y tecnológico, administración y ecosistema innovador para entender hacia dónde avanzamos, qué se puede hacer hoy y qué oportunidades se abren en este salto tecnológico. Durante el día de hoy vamos a recorrer juntos conceptos clave, casos de uso reales, infraestructuras disponibles, temas de seguridad, transferencia y también una visión internacional, con una agenda muy completa que nos va a permitir avanzar de la teoría a la práctica. Para inaugurar oficialmente esta jornada, que promete ser apasionante, cedo la palabra a José María Vela, apoderado general del Centro Tecnológico y TCL. José María, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes al foro. Todavía veo que faltan algunas personas confirmadas que irán llegando a lo largo de la mañana. Tenemos personas de Burgos, de la región y también de toda España. Quiero agradecer también y dar la bienvenida a los asistentes vía streaming. Agradecer también al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ICECIL, de la Junta de Castilla y León, en nombre de su director general, Augusto Cobos, por esta apuesta que tiene con los centros tecnológicos de la región dentro del programa que se denomina Centratec, en el cual, dentro de ese volumen de actividades que desarrollamos, también hacemos foros de esta envergadura. Agradecer también a los 19 ponentes que a lo largo de la sesión actuarán presentando su visión sobre la tecnología cuántica desde diferentes enfoques. En el diseño de la jornada hemos buscado un objetivo muy claro: enfoque científico, enfoque eminentemente práctico y enfoque también de reto, enfocado a las empresas startup de tecnología y también al mundo de la investigación. Quiero también agradecer a las personas de ITCL que han trabajado en la organización del foro y que es la continuidad de uno que ya hicimos hace poco más de 2 años en León. En aquel momento era una visión absolutamente distinta a lo que se va a plantear hoy. 2 años es mucho tiempo en tecnología, como bien sabemos. La visión que queremos trasladar en esta sesión es, primero, tener una visión clara sobre las limitaciones que el hardware tiene hoy, los problemas que tiene la cuántica relativos al ruido y los problemas actuales de capacidad. Presentar también las líneas de investigación en las cuales están trabajando tanto empresas como centros de investigación en modelos matemáticos de física cuántica para desarrollar mejores algoritmos, basado en lo que ya utilizamos en la metodología clásica, pero buscando un mayor rendimiento, optimización en simulación y usando hardware clásico. Las aplicaciones prácticas, como he dicho, queremos tocar aplicaciones prácticas dirigidas a industria. También hay asistentes del mundo de la banca, del mundo de los servicios avanzados en cuántica, pues como es en el campo de la farmacia, etcétera. Sector público, hay enormes oportunidades de esta tecnología aplicadas al sector público. También hemos hecho una invitación muy abierta a administraciones públicas, consejerías, diputaciones, ayuntamientos, etcétera. Y la parte de oportunidades para startup, oportunidades también en el campo de la investigación. Investigación tanto pública como privada, universidades, centros tecnológicos públicos y privados. Tenemos también una buena representación de estas visiones diferentes. En definitiva, es una variante de análisis no solo desde el campo científico, sino desde el campo práctico, y eminentemente nos importa mucho conocer las líneas en que las empresas líderes que estéis aquí
estéis trabajando y que nos deis vuestra visión en el corto plazo, 3-5 años, de cómo vas a superar esas barreras que decíamos, del propio hardware, de las propias limitaciones de cálculo, de cómputo y demás. Bueno, pues sin más, por no alargar la presentación, doy paso a Augusto Cobos, que es el director general de ICECIL, para encuadrar ya y cerrar la parte de presentación y inmediatamente entrar en la parte práctica. Augusto, por favor. Bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a ITCL la invitación para inaugurar este foro y me van a permitir que salude de una forma muy especial, evidentemente que les dé la bienvenida a todos ustedes, pero que salude de una forma especial al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, con quien me une una fuerte amistad y como cada vez que voy a una provincia saludo a quien compartió conmigo la época de la pandemia en puestos de delegado territorial en las diferentes provincias de la comunidad de forma especial, porque esa época nos hizo que se establecieran unos lazos muy especiales entre todos nosotros. Y siempre para mí es un placer el visitar, cuando visito las diferentes provincias, el coincidir con quienes fueron compañeros y a partir de ese momento amigos. Como decía, darles la bienvenida a todos ustedes a este foro y voy a intentar ser muy breve, pero sí que me gustaría plantear algunas notas en esta presentación. Cuando uno ocupa un puesto de gestión o un alto cargo en un organismo político, como es mi caso, y desde hace relativamente poco tiempo, se enfrenta en ocasiones a actos de los que es muy poco conocedor. Yo hasta hace 6 años era profesor en la universidad y me van a permitir que comente que cuando veía en ocasiones a un político inaugurando una jornada de este tipo en la universidad, pensaba, vienen a hablar de algo de lo que no conocen y no saben absolutamente nada. Y hoy yo me enfrento a una de las situaciones para mí más complejas, porque realmente vengo a inaugurar un foro sobre algo de lo que no conozco prácticamente nada. Y cuando comentaba estos días de tengo que inaugurar un foro de computación cuántica, era como, ¿y qué voy a contar? Por eso he preferido reorientar esta presentación hacia algo que sí conozco por mi experiencia, como es la resolución de problemas. Yo soy profesor en la Universidad de Valladolid, en la asignatura de Organización de Empresas, y explicaba precisamente en teoría de la organización todo lo que es resolución de problemas. De una forma, empecé a dar clase hace ya más años de los que me gustaría, con los árboles de decisión, con la programación lineal, es decir, con planteamientos muy sencillos o que nos parecerían casi arcaicos. Y precisamente creo que cuando planteamos un foro como este tipo de computación cuántica, para mí el interés mayor es cuál va a ser la aplicación que esa computación cuántica tenga en el ámbito de las empresas. Y la principal aplicación va a ser precisamente la resolución de problemas extremadamente complejos que hoy en día no se pueden tratar de una forma global, sino que muchas veces se tienen que resolver como pequeños problemas de forma aislada o que ni siquiera pueden tener solución, y manejando un volumen tal de información que a día de hoy sería incapaz de gestionar por un ordenador tradicional. Y esa es la principal aplicación que va a tener la computación cuántica, la de permitir en muy poco tiempo resolver problemas que a día de hoy son irresolubles. Y eso abre un abanico enorme para las empresas y para las que se sitúen en primera línea en el uso de esta nueva tecnología. Va a abrir soluciones en el ámbito de la optimización, cuando hablamos de la logística, de la gestión de rutas, de las cadenas de suministro. Va a abrir campos o va a abrir soluciones en un ámbito que parece curioso, que es el mundo financiero. Y ya hay empresas que están trabajando con computación cuántica a la hora de detectar fraudes financieros, de analizar riesgos, de hacer simulaciones de mercados. Va a abrir soluciones en el ámbito de la industria farmacéutica a la hora de trabajar o de descubrir de forma mucho más rápida determinadas moléculas. O va a abrir campos también en el ámbito de la energía. Cuando hablamos del diseño de materiales o, por ejemplo, que queramos trabajar con baterías más eficientes.
Y si se dan cuenta, los 4 sectores que he mencionado, sobre todo 3 de ellos, son muy importantes en una comunidad como Castilla y León, tanto la logística como la biotecnología o como la energía. Por lo tanto, para Castilla y León, la computación cuántica tiene que convertirse en un referente de futuro. Hay quienes piensan que la computación cuántica es ciencia ficción, que todavía no estamos trabajando con ella o que es algo que llegará en el futuro. Hay quienes piensan que las revoluciones se dieron en los 90 con Internet, en la década pasada con la inteligencia artificial, y no es consciente que en realidad el siguiente salto cualitativo ha llegado ya con la computación cuántica. Como decía, hay empresas que sí que se han dado cuenta y están ya trabajando en ese ámbito, como son grandes empresas multinacionales. Empresas que detectan que si a día de hoy el valor de mercado de la computación cuántica oscila ya o se acerca ya a los 1.600 millones de dólares, se han dado cuenta de que ese valor va a crecer a tasas de crecimiento que superan el 30% anual. De tal forma que, además, cuando los sectores empiecen a utilizar este tipo de metodología, hay ya estimaciones, como un reciente estudio de McKinsey, que cifra que el volumen de negocios en los que va a generar la computación cuántica en el año 2035 va a superar los 700.000 millones de dólares. Y, evidentemente, quien esté fuera quedará al margen de lo que va a ser realmente la revolución o la próxima revolución que vivamos en el mercado empresarial en un futuro no tan lejano. ¿Qué es lo que estamos haciendo en España y de forma más concreta en Castilla y León? Bien, me voy a centrar en Castilla y León, porque creo que es lo que realmente nos preocupa como administración regional, independientemente de que en España también se estén dando pasos y exista una estrategia española de tecnologías cuánticas. En Castilla y León me gustaría señalar fundamentalmente 2 motores de tracción que para mí creo que van a jugar un papel fundamental. Por un lado, Skyle, el Centro de Supercomputación de Castilla y León, impulsado por la Junta de Castilla y León, y que es un nodo de la red española de supercomputación y que alberga uno de los primeros emuladores cuánticos de nuestro país dentro del proyecto Quantum Spain. Y ahí está el papel que puede jugar la Administración regional, en este caso el Gobierno regional, como impulsor de esta nueva tecnología. Pero hay un segundo factor que a mí me parece muy fundamental y es el papel que van a jugar los centros tecnológicos como elemento tractor y elemento que va a transferir conocimiento y tecnología a las empresas de nuestra región. Y aquí me gustaría destacar el papel que está jugando ITCL. Yo creo que a día de hoy hay únicamente 2 centros tecnológicos que están trabajando con este tipo de tecnología en nuestra comunidad, ITCL y Air Institute, pero sin duda ITCL está un paso por delante en ese trabajo. Lo comentaba antes José María, hace ya 2 años plantearon un foro de este tipo en León. Hoy consolidan ese foro dentro del programa Centratec que impulsamos desde ICECIL y, por lo tanto, desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, y creo que tienen que jugar un papel esencial. Hay otros centros que van también utilizando esa metodología, pero sin duda ITCL se está convirtiendo en el referente regional y de alguna forma quiere convertirse o quiere ser uno de los referentes nacionales en el uso de esta tecnología y, para mí, lo más importante, en la posterior transferencia del conocimiento adquirido al tejido empresarial de nuestra comunidad. Y en ese sentido quiero señalar que van a contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Él lo afirmaba, para nosotros el papel que juegan los centros tecnológicos de nuestra comunidad es fundamental. En los últimos años hemos hecho un trabajo para consolidar el apoyo y la ayuda que estamos prestando. Un apoyo que se centra fundamentalmente en 3 aspectos. Por un lado, las convocatorias para proyectos de excelencia que permiten gestionar proyectos, sobre todo de tecnología y conocimiento, que no tienen una aplicación
digamos, inmediato, no tiene una relación directa con empresas, pero que se van a convertir posteriormente en proyectos de colaboración con las empresas y que les va a permitir posicionarse a un nivel puntero dentro de lo que es el panorama nacional y europeo en la investigación tecnológica. En segundo lugar, con el programa Centratec, dentro del que se encuadra este foro. Y quiero felicitar a ITCL porque creo que ha sabido entender la filosofía que hemos querido desde ICECIL traducir o implantar en este tipo de foro, que está sufriendo importantes cambios y donde queremos que tengan cada vez más peso este tipo de foros con proyección nacional e incluso internacional, evidentemente sin olvidar los servicios de tecnología a las pymes de la región. Y un tercer elemento, una tercera pata, que es el modelo de financiación basal. Un modelo de financiación basado en la actividad y en el cumplimiento de objetivos de los propios centros tecnológicos y que se ha puesto en marcha por primera vez en nuestra comunidad en este año 2025. Todo ello unido con la creación de un registro de centros tecnológicos de Castilla y León que permite dar un sello de calidad y permitir que solo accedan a esa denominación de centros tecnológicos y solo accedan a ese abanico de subvenciones quienes realmente cumplan esas condiciones que legalmente hemos establecido para centros tecnológicos y que no es más que la transposición al ordenamiento regional de las condiciones que se exigen a nivel nacional y europeo. Todo ello supone una inversión para el periodo 2024-2026 superior a los 25 millones de euros, que quizá lo más importante es que se dota de estabilidad y que los centros saben perfectamente cuál es la financiación a la que van a poder acceder en trienios. Es decir, ese programa 24-26 evidentemente va a tener una continuidad y un incremento en la financiación en el trienio 27-29. Y hay un último elemento que he dejado para el final y es el que quizás a mí más me toca en lo personal, y es cómo esa transferencia de conocimiento la hacemos llegar a las empresas. Creo que en Castilla y León tenemos que jugar con 4 factores fundamentales. Por un lado, los centros tecnológicos que tienen que liderar ese camino. En segundo lugar, las universidades. En tercer lugar, las empresas y la administración únicamente como motor. Pero yo más que como motor diría que evitando poner obstáculos en el camino, facilitando, pero quienes tienen que convertirse en agentes de ese cambio en la adaptación de la computación cuántica son centros tecnológicos, universidades y empresas. Yo leía recientemente que instituciones como el MIT en Estados Unidos, la Universidad de Harvard o la Universidad de Toronto ya tienen programas de formación donde se combina inteligencia artificial, computación cuántica y machine learning con aplicaciones al mundo de las finanzas, con aplicaciones al mundo económico. Creo que lo que tenemos que hacer es buscar esa relación entre centros tecnológicos, universidades y empresas para generar formación y talento en ese ámbito, porque si no tendremos un problema. Iremos avanzando en la tecnología, pero no tendremos personal en las empresas que sean capaces de entender esa tecnología, de saber implantarla y de detectar, como decía al principio, las oportunidades y el uso real que debe tener la computación cuántica. No se trata de que las empresas digan voy a comprarme un ordenador cuántico ya. Y hablábamos antes de que las prisas a veces son malas o el apresurarnos. Lo importante es formar a personas en Castilla y León, aprovechar el talento que está en nuestras universidades, formarlos y generar empleados que el día de mañana, y mañana no es un futuro lejano, el día de mañana es sencillamente mañana, puedan implantar la metodología de la computación cuántica en el tejido productivo de nuestras empresas. En Castilla y León hay conocimiento, en Castilla y León hay tecnología, en Castilla y León hay sobre todo talento y lo único que tenemos que hacer es unir esos 3 elementos para poder aprovechar y situarnos como región puntera en el ámbito de una tecnología que evidentemente va a cambiar la forma de entender los problemas de las empresas. Por mi parte, nada más, felicitar a ITCL una vez más por un foro que creo que va a marcar un antes y un después en la forma de entender la computación cuántica en nuestra región y
a todos ustedes, desearles que la jornada sea provechosa, y yo voy a hacer algo que hoy tengo la oportunidad de hacer, que es quedarme al menos en las primeras conferencias y aprender un poco más de lo que es la computación cuántica. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, director general de ICECIL, Augusto Cobos. Son las 11:05 y continuamos en el Foro Nacional Nuevos Paradigmas de la Computación Cuántica.